La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida por sus siglas EPOC, es un padecimiento que se caracteriza por la limitación del flujo de aire, que en la mayoría de los casos es irreversible. Se trata de una enfermedad muy frecuente en la actualidad y tiene un gran impacto sobre la calidad de vida y el pronóstico vital del paciente. También el costo de tratarla es muy elevado. Para entender bien cómo funcionan las vías respiratorias, será necesario aclarar ciertos términos. Primero, una vía es un conducto o acceso a un camino. En este caso, el término vías respiratorias hace referencia al conjunto de estructuras corporales que hacen posible la respiración. Al momento de respirar, el aire inspirado será transportado a lo largo de estas estructuras. Las vías respiratorias se dividen en superiores e inferiores. Las estructuras que conforman las vías superiores son fosas nasales, faringe y laringe. Las estructuras que conforman las vías inferiores son tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Hablemos sobre su epitelio. Está conformado por células que contienen cilios que simulan pelitos con movimiento que servirá para barrer sustancias exógenas. Esta patología se caracteriza por tener enfisema, que es la destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares, bronquitis crónica, que es tos crónica, enfermedad de las vías respiratorias finas, que es cuando se estrechan los bronquiolos. Y ahora hablaremos de la epidemiología. En 1990, la OMS refirió que la prevalencia era de 9.3 casos por cada 1.000 habitantes y actualmente se aproximan 3.4 por cada 100 habitantes. Claramente se puede demostrar que la patología va incrementando de una manera sorprendente. Esta enfermedad afecta al 7.8% de la población en la Ciudad de México. A nivel mundial, es la sexta causa de muerte y se estima que para el 2020 será la tercera. La EPOC es la única de las enfermedades frecuentes cuya tasa de mortalidad no ha disminuido en los últimos 30 años, como ha sucedido con los procesos cardiovasculares o infartos. A pesar de estas preocupantes cifras, la proporción de individuos no diagnosticados y por lo tanto no tratados es superior a los pacientes bien identificados y tratados. Se estima que el costo por paciente al año es 60,000 pesos, significa que implica un gran problema de salud pública. ¿Y cuáles son las causas que ocasionan esta enfermedad? Mira, esta es una enfermedad multifactorial, por lo tanto hay varias causas que la provocan, principalmente la inhalación de partículas o gases nocivos, como el tabaquismo. El consumo de humo de tabaco es el principal riesgo de EPOC. Cabe destacar que no todos los fumadores padecen de la enfermedad. Un aspecto epidemiológico importante es que la EPOC era tradicionalmente un trastorno que afectaba sobre todo a varones. Su diagnóstico es cada vez más habitual y aún más en el futuro entre mujeres, debido a los cambios que se han producido en la prevalencia y distribución por sexos del consumo de tabaco en las últimas décadas del siglo XX. Cocinar con leña en el interior de la vivienda en personas no fumadoras. Exposición laboral. La frecuencia de obstrucción del flujo de aire podría deberse a una exposición a polvos en el centro de trabajo, por ejemplo en las minas de carbón, que constituyen un factor de riesgo significativo tanto para fumadores como para no fumadores. Otra causa son las infecciones de las vías respiratorias. Procesos infecciosos sufridos durante la infancia podrían predisponer en la etapa adulta al deterioro de la función pulmonar y el desarrollo o progresión de la EPOC. Otra causa, el sustrato genético. El único déficit genético que se ha confirmado es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Sin embargo, 1 o 2% de las personas con EPOC la hereda. Las personas con la falta de esta enzima suelen presentar la enfermedad en etapas más tempranas. Y ahora otra causa es la contaminación atmosférica. Los síntomas de vías respiratorias se intensifican en los habitantes de zonas urbanas en comparación con quienes viven en zonas rurales. Envejecimiento. La prevalencia, mortalidad y morbilidad de la EPOC aumentan con la edad. La función pulmonar, que alcanza su desarrollo máximo en adultos jóvenes, comienza su declive a partir de los 30 o 40 años de vida. En el envejecimiento de la población aumenta la prevalencia de las enfermedades crónicas. La mayor sensibilidad bronquial que se encuentra en el asma por constricción de los tubos que llevan aire al pulmón también favorece la aparición de EPOC. Su evolución natural. Los efectos del humo del tabaco sobre la función pulmonar dependen de la intensidad de la exposición al tabaquismo, de la edad a la que se comenzó a fumar y la duración del consumo. El riesgo de que al final muera una persona por esta patología guarda relación cercana con los menores niveles de la función pulmonar. La rapidez con que disminuye la función pulmonar puede modificarse al cambiar las exposiciones ambientales. Por ejemplo, abandonar el tabaquismo. El efecto es más beneficioso cuando se deja de fumar a edades más tempranas que cuando se deja después de haber disminuido en forma notoria la función de los pulmones. En los aspectos patológicos,
La exposición al humo del tabaco puede afectar a las grandes vías respiratorias, a las pequeñas y al espacio alveolar. Los cambios en las vías mayores generan tos y secreciones que se escupe por la boca procedentes de los bronquios. En cuanto a las alteraciones de las vías menores y alvéolos, generan variaciones funcionales. Respecto a la patogenia, la limitación del flujo de aire es el principal cambio funcional. Se debe a un taponamiento de las vías de respiración finas y al enfisema. Las vías del árbol bronquial que se ven afectadas son vías respiratorias del grueso calibre. Fumar cigarrillos ocasiona un agrandamiento y aumento en el número de las glándulas y células productoras de moco, ocasionando así exceso en la producción de moco y tos, las cuales definen bronquitis crónica. Esto no limita el flujo de aire. El tipo de células del epitelio respiratorio cambian su conformación y favorecen la formación de cáncer y disminuyen la acción limpiadora de sustancias exógenas. El músculo que se encuentra en los bronquios puede crecer mucho, favoreciendo así la oclusión del paso de aire. También se ven afectadas las vías respiratorias de menor calibre. Es el sitio principal donde aumenta la resistencia al aire. También aquí se puede producir cáncer. Se deja de producir una sustancia tensoactiva que evita que se colapse, es decir, el cierre del tubo aéreo, junto con el reclutamiento de células inflamatorias y por último el crecimiento excesivo del músculo bronquial, provocan el estrechamiento del calibre. Las células inflamatorias secretan proteínas que degradan la elastina, una sustancia que le da integridad a las vías respiratorias en bronquiolos y conductos alveolares. Debido a esta destrucción, estas vías pueden distorsionarse y estrecharse. Otra parte que se ve afectada es el parénquima pulmonar. El enfisema se caracteriza por la destrucción de los espacios en que se produce el intercambio de gases, es decir, en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos. Las paredes se perforan y después se forman unas cavidades de mayor tamaño. Se intenta reparar esto con la formación de más tejido elástico, pero resulta ineficaz y aún así los alvéolos siguen extremadamente grandes. Aquí también se acumulan muchas células inflamatorias que provocan un ciclo vicioso de más y más reclutamiento. Cabe destacar que fumar cigarrillos provoca la muerte celular del epitelio. Hay unas células llamadas macrófagos que se encargan de limpiar, pero si se continúa fumando, se inhibe este tipo de reparación y agrava más la enfermedad. Ahora bien, amigos, el siguiente tema del cual les hablaremos nos va a explicar o nos va a decir el curso natural de las enfermedades o su historia. Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología. Se refiere al análisis de las enfermedades, es decir, nos va a explicar por qué suceden las enfermedades, cómo se producen y cuáles son sus síntomas. Para comprender mejor la fisiopatología, se van a definir los siguientes términos. Primero, ¿qué es la espirometría? Bueno, pues esto es una prueba que va a medir la función pulmonar y es una de las más importantes que nos van a ayudar para determinar si una persona tiene EPOC o no. Durante la espirometría, primero se le pide al paciente que haga una respiración profunda y luego sople tan fuerte y tan rápido como pueda dentro de un pequeño tubo conectado a una máquina llamada espirómetro. Esta máquina va a medir la velocidad y la cantidad de aire que entra y que se puede expulsar desde los pulmones. El siguiente término que hay que aclarar es el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo. Este término nos quiere decir la cantidad de aire que se expulsa durante el primer segundo de la expiración máxima, realizado previamente una inspiración máxima. Y después nos encontramos con la capacidad vital forzada. Esto nos quiere decir la capacidad máxima de captar y expulsar aire en condiciones forzadas y con la máxima rapidez que el paciente pueda producir. Una vez aclarado esto, continuamos con la descripción de la fisiopatología, que se puede dividir en 3 puntos muy específicos. El primero es obstrucción de las vías respiratorias. Esto quiere decir que hay una limitación del aire que entra a los pulmones. El siguiente punto es la hiperinsuflación. Como se mencionó antes, a menudo hay un atrapamiento de aire, lo que provoca el incremento del volumen residual, que es el que queda tras una expiración, y en fases más tardías de esta enfermedad hay un incremento progresivo del volumen en el interior de los pulmones. Esta inflación en parte ayuda de manera compensatoria a la obstrucción de las vías respiratorias. Y finalmente, amigos, uno de los mecanismos que explican la fisiopatología es el intercambio de gases. La cantidad de oxígeno que hay en los vasos sanguíneos suele disminuir conforme esta enfermedad progresa, debido a que los conductos donde se hace el intercambio de gases son anómalos, por lo tanto entra menos oxígeno y sale menos dióxido de carbono. Este dato explica la eficacia de los incrementos de oxígeno inspirado para combatir la hipoxemia. La hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en las arterias, entonces es un mecanismo compensatorio
el respirar mucho para compensar esa disminución de oxígeno o esa disminución de intercambio de oxígeno que se hace en los alvéolos. Entonces, para concluir con la fisiopatología, cabe destacar que el signo típico de esta enfermedad es un intercambio incorrecto entre el oxígeno que entra de la atmósfera a los pulmones y los residuos de CO2 que se tratan de expulsar. En cuanto a sus comorbilidades, primero, comorbilidad es un término médico que hace referencia a la presencia de una o más enfermedades, además del diagnóstico inicial. Las enfermedades asociadas, como las cardiovasculares o el cáncer broncogénico, son las principales causas de muertes en las formas leves y moderadas del EPOC. Sus exacerbaciones, que es el aumento de la gravedad de la enfermedad, son un signo importante de curso natural del EPOC. Son episodios que incluyen intensificación de disnea y de tos, así como cambios en el volumen y características del esputo. Se acompañan a veces de otros signos de enfermedad, como fiebre, dolores musculares o faringitis. La frecuencia de exacerbaciones se incrementa conforme se intensifica la obstrucción del flujo de aire. Pero, ¿cuáles son las causas que desencadenan estas exacerbaciones? Hay varios estímulos que pueden inflamar las vías respiratorias y la intensificación de los síntomas. Las infecciones bacterianas intervienen en muchos episodios, aunque no en todos. En 33% de las exacerbaciones se identifican infecciones virales. En 20-35% de los casos no se identifica ningún factor desencadenante concreto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para la realización del diagnóstico se toman en cuenta varios aspectos: la historia clínica, los signos físicos, estudios de laboratorio, estudios de imagen y la espirometría que ya se les explicó anteriormente. Vamos a comenzar con la historia clínica. Los 3 síntomas más frecuentes son tos, flemas y disnea con el ejercicio. La disnea se define como mayor esfuerzo para respirar, pesadez, falta de aire o jadeos. Para personas que padecen EPOC, son más difíciles las actividades que incluyen un trabajo intenso de los brazos, sobre todo a nivel del hombro o por encima, y tolera mejor las actividades que le permiten usar los brazos por debajo del hombro. Por ejemplo, empujar un carrito de la compra. En etapas más avanzadas, a la persona le falta el aire para realizar las actividades más sencillas de la vida diaria. Continuaremos con los signos físicos, entre los que se encuentran la prolongación de la fase expiratoria y sibilancias. Las sibilancias son sonidos que se detectan en la exploración física del paciente con una obstrucción de las vías respiratorias pequeñas. También se encuentra tórax en tónel y es un signo de hiperinsuflación. El pecho se observa agrandado de tamaño con aumento del diámetro de la parte anterior a la posterior. En caso de obstrucción grave del flujo de aire, el sujeto se siente en la típica postura en trípode. En el estudio de laboratorio, la medición de gases en sangre arterial y oximetría pueden detectar la hipoxemia durante el ejercicio o reposo. Se realiza una gasometría, pues conocer el pH arterial permite confirmar la insuficiencia ventilatoria, que se define como la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. El aumento del hematócrito sugiere la presencia de hipoxemia crónica. También se realiza oximetría y mide la cantidad de oxígeno en la sangre. Para ello, se usa un dispositivo llamado pulsiómetro, que se sujeta en el dedo o en el óvulo de la oreja. Por último, los estudios de imagen. La radiografía de tórax ayuda a clasificar el tipo de EPOC. Signos como ampollas claras, borramiento de la trama vascular y del parénquima o hiperlucidez sugieren la presencia de enfisema, aunque el método definitivo para confirmar la presencia o ausencia de enfisema es la tomografía computarizada. Respecto a su tratamiento, se ha demostrado que el dejar de fumar favorece de manera extraordinaria el deterioro de la función pulmonar, mostrando un desarrollo y progresión semejante a los sujetos que no fumaban. Hay 3 fármacos para tratar la adicción: el bupropión, tratamientos de sustitución con nicotina y la vareniclina. Además de que la administración de la vacuna antigripal reduce la mortalidad y el número de hospitalizaciones. En personas con más de 65 años se recomienda la vacuna antineumocócica. Hay diferentes tipos de fármacos que se recomiendan a las personas que padecen EPOC. Por ejemplo, los broncodilatadores, que sirven para mejorar la falta de aire, anticolinérgicos, beta-agonistas, glucocorticoides, así como corticosteroides orales. Hay otras opciones de tratamiento como la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la única que ha reducido la mortalidad. Los beneficios son directamente proporcionales al número de horas por día que usen oxígeno. También existen operaciones para disminuir el volumen pulmonar. Está la opción del trasplante del pulmón. La EPOC es la única indicación prioritaria del trasplante de pulmón, siempre y cuando, a pesar de usar el máximo tratamiento médico, las personas sigan con una discapacidad profunda, sin que tengan otros trastornos coexistentes como enfermedades del hígado, corazón o riñón, sin importar la distribución del enfisema o la presencia de hipertensión arterial. ¿Cómo prevenir EPOC? Bueno, no fumar es la mejor manera de prevenir esta enfermedad, pues como ya se comentó, es el tabaquismo el principal factor de riesgo. Evitar inhalar sustancias irritantes en pulmones, como contaminación del aire, productos químicos,
polvos, entre otros. A fumadores actuales o exfumadores de 40 años se les recomienda acudir al neumólogo para contar con el diagnóstico y tratamiento precoz, tener las vacunaciones adecuadas, apegarse al tratamiento del médico cuando se cursa con una enfermedad de tipo infeccioso, atender correctamente a los niños que presentan infecciones de las vías respiratorias, darles la atención y medicación apropiada. ¿Qué hacer si ya fumo? ¿Voy a tener EPOC? Como hemos estudiado anteriormente, el humo del tabaco provoca muchos daños sobre el pulmón y este pierde la capacidad de autorrepararse. Si se continúa consumiendo esta toxina por mucho tiempo, sí es muy probable que evolucione una enfermedad obstructiva, aunque cabe hacer hincapié que no todas las personas que fuman van a padecer la enfermedad. No se tiene nada por seguro, lo importante es dejar de fumar. Pide ayuda, no tengas miedo, acude con profesionales, asesórate de personas sanas, habla con tu familia, no estás solo y siempre se puede mejorar. Hay que detectar las cosas que se hacen mal y si está dentro de tus manos, hay que hacer algo para estar libres de patologías. ¿Qué medidas puedo tomar si vivo en un ambiente altamente contaminado? Si es posible, salir al aire libre durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde a la caída del sol. Si padeces enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, ten siempre a mano tus medicamentos habituales. No realices actividad física en lugares abiertos cerca del smog, ya que cuanto más rápido respires este tipo de aire, más contaminarás tu sistema respiratorio. Utiliza mascarillas con filtros.